¿qué tal? Dios les bendiga, soy Rafael Pájaro, quiero compartir con ustedes un mensaje de la palabra de Dios en el libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 5. Dice la palabra de Dios: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Este es un versículo que es muy utilizado, muy citado a diario, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, siempre se cita este versículo, inclusive personas no cristianas, que son los que más utilizan este versículo, lo citan a diario. Y es un versículo que para muchos induce a sembrar desconfianza o induce a la desconfianza cuando se dice maldito el hombre que confía en el hombre, ya que pues de la forma como se recita en cualquier circunstancia de la vida donde se habla de desconfianza, se le está dando una mala interpretación. Este versículo literalmente dice: maldito el varón que confía en el hombre, no el hombre que confía en el hombre, ya que si miramos en la Biblia representa al hombre como al hombre natural, el hombre que está sin Cristo, el hombre que no camina en los preceptos de Dios, el hombre que vive su vida en el libre albedrío y su pensamiento van en contra de la voluntad de Dios. Pero si miramos que dice el varón se refiere al hombre de Dios, al cristiano, al hombre que camina en los mandamientos de Dios. Y lo que Dios nos muestra es que como cristianos debemos ser ejemplos para el hombre natural, ya que el hombre natural sin Dios, sin Cristo, es un hombre que va camino a la perdición. Y dice la palabra que el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu, y que el camino del hombre natural en su propio juicio siempre van a ser caminos rectos. Así que lo que Dios está exclamando a través del profeta en esta palabra es que el varón, el hombre de Dios, es que está supuesto a guiar al hombre natural. Sí, podemos mirar que cuando se habla de varón en la Biblia, se está hablando de ese hombre recto, de ese hombre que camina con Dios. Y cuando se habla de el hombre, se está refiriendo a la naturaleza humana. Esa naturaleza humana que siempre en su libre albedrío, su camino es caminar en contra de la voluntad de Dios. Esto es lo que dice la palabra en cuanto al hombre de Dios que confía en el hombre natural, en aquella persona que no tiene temor de Dios. Si no se trata de crear desconfianza entre un hombre de Dios que no confíe en otro hombre de Dis, sino más bien está exhortando al hombre de Dios que no confíe en el hombre secular. La palabra nos enseña de que en este mundo las personas andarán engañando y siendo engañadas, porque esa es la naturaleza del ser humano, engañar y ser engañado. Mas nosotros como personas confiamos en Dios y que nuestra confianza debe estar puesta en Dios. La misma palabra nos enseña puesto los ojos en Jesús. ¿Por qué? Porque nuestra confianza debemos ponerla en Jesús. Aquí Dios está dando al hombre, le dice maldito el varón. Es como maldito el cristiano que cree en un mundano. Y dice la palabra de Dios, y pone carne por su brazo, es decir, en él pone su confianza, en él pone toda su confianza, y que él va a ser la salvación, que él va a ser su guía. Pero esa es nuestra naturaleza. Pero sabemos que cuando tenemos fe, oramos a Dios. Dice el versículo 7, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no fatigará, ni dejará de dar fruto. Esa es la palabra de Dios. Sí, cuando tú confías en el hombre, pones tu confianza en el hombre,
vas a ir de fracaso en fracaso, porque la Biblia dice y nos enseña que en este mundo, el mundo, la gente natural anda engañando y siendo engañada. Pero cuando tú confías en Jehová, cuando tú confías en Dios, dice la palabra, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. ¿Por qué? Porque será como árbol plantado junto a las aguas. Árbol plantado junto a las aguas. En Él debemos poner nuestra confianza. En Él está y debe permanecer nuestra confianza. Si no en los hombres. Hay mucha gente que en estos momentos en que estamos en cuarentenas y todas estas cosas, la gente está esperanzado en que el gobierno, los líderes, los políticos sean los que nos resuelvan la parte económica. Pero no estamos confiando en Dios. Y todos los días, gracias a Dios, nos hemos alimentado. Porque de una u otra forma Dios es el que nos respalda. Hay mucha gente que no tiene empleo. Y pone como excusa de que está en la calle porque estaba sin empleo. Pero desafortunadamente esa es la excusa. Pero hay mucha gente que está en la calle por una u otra razón. Hay mucha gente que hace parrandas, toman y están haciendo de las suyas en la calle. Habemos otras personas que estamos en casa protegiendo a nuestra familia, orándole a Dios. Y cuando le oramos a Dios, confiamos en Él. Y Él nos manda el alimento. Él nos manda para la ración de cada día. Y recuerda que en el desierto, cuando Israel estuvo dando vueltas y Dios le mandó pan del cielo, Dios le mandó el maná. Y Dios no les dijo a ellos que recogieran y guardaran. Dios les dijo a ellos, vayan y agarren de la porción de cada día. Dios proveía a su pueblo de la porción de cada día. Y todos los días estaba el pan ahí en la puerta de la casa. Sí, en estos días no son días de almacenar grandes cantidades. Tal vez no vas a tener muchas cantidades de alimento almacenado, pero tienes la despensa para la ración del día y para la del día siguiente. Y confía en Dios que Él te va a seguir supliendo las necesidades. Pero si tú pones la confianza en los hombres, en los líderes, en los políticos, y que no son creyentes, que no son cristianos, ahí es donde tú dices, ahí es donde se te aplica la palabra maldito el varón. Y ahí estás poniendo en duda el poder de Dios. Por eso es que la palabra dice, maldito el varón que confía en el hombre. No es como lo dicen por ahí, porque el inconverso en la calle dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Pero ciertamente en la Biblia dice de que el hombre natural es engañador, es mentiroso, nuestra carne es mentirosa. Y como se lidia entre la naturaleza humana en el mundo, dice que andan engañando. Pero como ellos no son solamente los únicos que tienen una mente engañadora y un corazón engañador, también son engañados. Pero la palabra de Dios dice que nosotros debemos confiar en Él, nuestra confianza debe estar en Él. Echamos maldición en nuestras vidas, como dice la palabra de Dios, es cuando el hombre de Dios confía en el hombre secular y no pone su confianza en Dios. Y dice la palabra que su corazón se aparta de Jehová. Dice la palabra de Dios en el versículo 6, dice que será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Pero dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Dice, versículo 8, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no fatigará ni dejará de dar fruto. Cuando el hombre de Dios confía en Dios, es bendito. Pero cuando el hombre de Dios confía en el mundo y las cosas que le puede brindar el mundo, se echa maldición para sí. Dios te bendiga, Dios te guarde y recuerda que si este mensaje corto ha sido de gran bendición para ti, compártelo con tus amigos, con tus seres queridos. No es como la gente lo dice.
sino como Dios lo dice en su palabra. Dios te bendiga y no te olvides de compartir.